¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un día más, a un devocional más. Estamos en la unidad 7. Estamos empezando el día 1. Esta unidad se llama Cruces de Caminos. Siempre que nosotros queremos seguir la voluntad de Dios, pues nos vamos a encontrar en una encrucijada, ¿verdad? Porque cuando Dios nos invita a participar en su obra, cuando Dios nos manda a hacer algo, será siempre algo grande, algo que no podemos hacer por sí solos, tan grande que si Dios no nos ayuda, pues vamos a fracasar, ¿verdad? Y no estamos acostumbrados a ese tipo de trabajos, a ese tipo de compromisos con Dios. Y en esa encrucijada es ahí cuando la fe es probada. Es aquí donde decidimos confiar en Dios y seguir adelante, o confiamos en nosotros mismos, preferimos hacer lo que nosotros queremos o preferimos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, ¿verdad? Este estudio le llama a esta parte, a esa decisión, una crisis de fe, ¿verdad? Y aquellos que no, digamos, prefieren no seguir adelante, no creerle a Dios, son los que después, más tarde, se preguntan, ¿por qué yo no puedo experimentar la presencia de Dios de una manera más poderosa en mi vida? ¿Por qué no puedo experimentar la obra de Dios? ¿Por qué Dios no me utiliza de una manera más grande? ¿Y por qué estoy batallando siempre con esas cosas? Eso es porque no nos comprometemos con Él de una manera más profunda, ¿verdad? De acuerdo al estudio, la palabra crisis significa decisión, es decidir. La crisis de fe es simplemente una encrucijada, un momento decisivo en el cual yo decido hacer o no hacer lo que Dios me manda. Es un momento donde yo demuestro lo que creo de Dios y cómo yo creo de Dios, ¿verdad? Es en ese momento donde nosotros demostramos de qué estamos hechos, ¿verdad? Si realmente somos o no somos de verdad. Si lo que decimos son solamente palabras o son realmente hechos, si creemos de verdad. Y la manera en que nosotros respondemos en esta encrucijada, en esa crisis de fe, determina cómo nosotros vamos a responder al llamado que Dios nos hace día con día, ¿verdad? Le vamos a creer a Dios y aceptar una tarea demasiado grande. Eso es parte, es dependiendo cómo está nuestra fe, ¿verdad? Una tarea que desafíe esa fe. O vamos a dudar de Él y solamente vamos a hacer aquello en lo que podemos hacer, aquello que nos gusta, aquello que no desafía nuestra fe, aquello en lo cual nos sentimos cómodos y no requiere ningún esfuerzo de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, pero la manera en que nosotros vivimos es simplemente un testimonio de lo que nosotros creemos en Dios, qué tanto yo creo en Él. Si vivimos sin desafíos, si vivimos sin metas, sin sueños grandes, sin cambios en nuestra vida, pues eso simplemente refleja que nosotros creemos en un Dios pequeño, en un Dios que no es poderoso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nosotros salimos del seminario, nosotros nos encontramos en una encrucijada de fe, tuvimos que decidir qué hacer. Teníamos la invitación para ir a trabajar a Arkansas junto con dos amigos más. Íbamos a hacer un equipo ministerial y trabajar juntos y nos íbamos a repartir el trabajo entre 3 personas. Era una gran oportunidad para hacer un gran ministerio, estar con amigos y muchas otras ventajas que teníamos de de ir a Arkansas, ¿verdad? Pero teníamos también otra invitación que era de venir aquí a Owensboro, Kentucky, a empezar una obra totalmente nueva que habíamos empezado unos años, a un par de años atrás, un poco, donde no había un equipo para trabajar. Todo el peso del ministerio iba a caer sobre mí, ¿verdad? Y en nuestra mente, o en mi mente, decía que preferíamos ir a Arkansas, ¿verdad? Donde ya estaba todo acomodado, todo para empezar a trabajar. Pero en el fondo del corazón, yo escuchaba la voz de Dios que decía, Kentucky es el lugar donde yo te quiero. Así que tuvimos que decidir y afortunadamente pues, decidimos seguir el plan de Dios y el Señor nos trajo a este lugar donde nos ha bendecido tremendamente y aún nos mantiene aquí. Fue un momento decisivo, un momento de una encrucijada donde tuvimos que decidir hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Así que cuando Dios nos dice que quiere hacer algo a través de nosotros, enfrentamos siempre una crisis de fe. O le creemos a Dios, le obedecemos, o lo desobedecemos o no creemos en Él. O seguimos su plan o seguimos nuestro propio plan, ¿verdad? Mire esta hermosa historia en Josué 6, del 1 al 15. Cuando Dios mandó a Israel a que conquistaran Jericó. Dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así harán durante 6 días.
7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno de carnero y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan la trompeta, cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Mire qué gran historia. Este fue un momento decisivo, una crisis de fe que Josué y todo Israel tuvieron que enfrentar. Ellos tuvieron que decidir si iban a quererle a Dios, si harían lo que Dios les estaba mandando, si le creerían que Dios haría lo que Él estaba prometiendo, o simplemente iban a seguir su instinto. La estrategia de Dios no sonaba muy lógica, era un plan un poco extravagante, un poco loco, por así decirlo, ¿verdad? Pero todos conocemos el final de la historia. Todos vimos cómo los muros de Jericó cayeron y cómo Dios entregó en manos de Israel a Jericó y ellos entraron libremente. Yo te pregunto, ¿alguna vez te ha pedido Dios que hagas algo grande, donde requieres tener mucha fe, algo que no te sonaba lógico, algo que te parecía imposible? Déjame te pregunto, ¿qué hiciste con eso? ¿Obedeciste o desobedeciste? ¿Qué demostró tu respuesta a eso que Dios te pidió? ¿Realmente demostraste que tenías fe o demostraste que no tenías fe en Dios? ¿Recuerdan a Gedeón? Este guerrero que Dios lo llamó valiente, que era cobarde, pero Dios lo llamó valiente. Dios le dio un ejército de 300 personas para combatir a un ejército de más de 100,000. Gedeón tuvo que decidir si creerle a Dios o seguir simplemente su instinto, si obedecerle o desobedecerle. Sin duda alguna, miren, Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. No en nuestras habilidades, no en nuestras fuerzas, no en nuestros métodos, no en nuestras formas. ¿Verdad? Hay que confiar en Él. Y la manera en que nosotros respondemos a esa invitación de Dios demuestra lo que realmente nosotros creemos de Dios. Demuestra el concepto que nosotros tenemos de Él. Si creemos en un Dios grande o un Dios pequeño. Creo en un Dios omnisciente o un Dios ignorante. Creo en un Dios todopoderoso o un Dios limitado. En un Dios verdadero o en un Dios falso. Tenemos que nosotros demostrar con esa decisión qué es lo que realmente nosotros creemos. Nosotros actuamos y decidimos de acuerdo a nuestra fe en Dios. La única manera de resolver correctamente esa crisis de fe es teniendo fe en Dios. Hermanos, cuando enfrentamos esa crisis de fe, no dudemos de creerle a Dios. Es mejor seguir la voluntad de Dios que nuestros propios impulsos. Es mejor creerle a Dios que a nuestros sentimientos. Te invito a creerle a Dios. Te invito a crecer en tu fe y hacer lo que sea que Dios te esté pidiendo. Que Dios te bendiga. Te espero aquí el día de mañana para un devocional más.